Rosario, a diferencia del resto de las ciudades argentinas, no tuvo fundación. Creció lenta y desordenadamente en un paraje elevado sobre la curva inferior del río Paraná, hasta cuando en 1852 el general Justo José de Urquiza, a cargo de la nueva organización nacional, la declara ciudad y su puerto, con la libre navegación de los ríos, se convierte en el principal puerto de ultramar de las provincias del interior. Su crecimiento fue inédito. En 1858 su población se había triplicado, contaba con 29 casas de azotea de 2 plantas, 1.300 de una y 411 ranchos de adobe y paja. A partir de 1860 se desarrolla el proyecto de ciudad liberal y capitalista, dando inicio a una vertiginosa expansión económica y demográfica que transformaría a Rosario, en poco más de medio siglo, en una de las ciudades más pujantes del continente. La década de 1880 vislumbra el extraordinario incremento de la construcción de edificios, con un récord en 1887 de 511 permisos otorgados para nuevas construcciones y más de 30 hornos fabricando ladrillos. Su población se cuadriplicaría en los ulteriores 25 años. A mediados de la década de 1880, el catanal Juan Canals iniciaba el camino de las compañías modernas de la construcción. Presentó proyectos para la ejecución de la unidad penitenciaria número 3 y para el Palacio de Justicia, su obra más emblemática y uno de los primeros proyectos que articularía lo público y lo privado. También desarrollaría vastas obras de pavimentación y adoquinado y llevaría adelante importantes obras en el puerto. La inmigración europea aportó una valiosa y calificada mano de obra. Distintas ramas del gremio de la construcción, maestros mayores de obra, albañiles, herreros, carpinteros, yeseros, marmoleros, vidrieros y hasta pintores, darían forma al progreso de la nueva urbe. A finales del siglo XIX, Rosario fue la ciudad de los constructores. A pesar de las crisis como la de 1890, la ciudad continuó ampliando sus rasgos de modernidad con nuevas instituciones públicas, hospitales, estaciones e industrias. Junto a la construcción de su nuevo pulmón, el Parque de la Independencia, se desarrollarían importantes obras viales y fastuosos comercios. Llegaría también su tan ansiado puerto moderno, una proeza de ingeniería con edificios, líneas férreas, elevadores, usinas eléctricas, grúas y 4 kilómetros de muelle que sentarían las bases del apogeo económico que disfrutó la ciudad hasta la Primera Guerra Mundial. Este crecimiento se pondría en evidencia con la aparición de la red de tranvías eléctricos y un vertiginoso desarrollo edilicio. Desde el inicio de 1920, Rosario recuperó el camino del crecimiento económico. Volvieron a levantarse los grandes edificios, tanto públicos como privados, fortaleciendo a la industria de la construcción local. Su primer rascacielos, el Palacio Minetti, supo cotejarse con sus pares norteamericanos mediante su exquisito estilo Art Deco. Nuestra Belle Époque terminó abruptamente con la crisis mundial iniciada en 1929, que derrumbó los precios internacionales de las materias primas, paralizando las actividades del puerto. Muchas de las obras iniciadas por el Estado quedaron inconclusas, como el monumental proyecto de Ángel Guido para el edificio de correos y telégrafos, aunque al promediar la década de 1930, la inversión privada se volcó a la construcción de viviendas en altura para la renta, con una arquitectura más geométrica que tenía como modelo a la vanguardia europea. En 1937
Rosa Tiscornia de Castanino donó el monumental edificio del Museo Municipal de Bellas Artes, construido en tan solo 7 meses. También ese año la empresa constructora Biasuto y Fuentes dejaba instalado el edificio de la Comercial de Rosario, un mojón de modernidad. El estallido de la Segunda Guerra Mundial produjo un gradual desmantelamiento del puerto agroexportador, acentuando con su nacionalización en 1942 y la falta de dragado. Las inversiones se concentraron en las industrias de sustitución de importaciones, dando forma a la construcción de un cordón urbano industrial que se extendería en la franja costera entre San Nicolás y Puerto General San Martín, y con altibajos que no detendrían su crecimiento hasta la actualidad. Había finalizado la Segunda Guerra Mundial. El país ingresaba en una etapa de gran crecimiento económico. Sin embargo, la inflación y el gran desfasaje de precios relativos en contratos de obras públicas habían hecho entrar al sector en crisis. Por lo que en septiembre de 1946, bajo el liderazgo del ingeniero Pinasco, un grupo de pujantes constructores rosarinos fundó la Delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción, promoviendo, como lo habían hecho en la Cámara Argentina desde 1936, múltiples iniciativas que se convirtieron en hitos de la construcción en el país y en nuestra región. Desde mediados de la década de 1950, Rosario y su región se transformaron en uno de los polos de desarrollo más importantes de la Argentina. En 1957 lograrían, después de años de lucha, dejar inaugurado el Monumento Nacional a la Bandera. La transformación de la ciudad causaba asombro en sus visitantes. Su progreso de acero y cemento era celebrado por la prensa nacional, destacando sus nuevos y empinados edificios que crecían por todas partes. Los cambios operados durante la década del 60 fueron radicales y en ellos la construcción marcó su liderazgo. Con el puerto paralizado y despejada de las instalaciones ferroviarias, la zona ribereña cambió por completo con una nueva ola de edificación en altura que tuvo su epicentro en el barrio Martín y la avenida Belgrano. Rosario, con más de 1 millón de habitantes, requería continuamente de obra pública de infraestructura, pavimentación y obras hidráulicas que venían a solucionar los graves problemas de inundaciones en la ciudad. El puerto cerealero se va definitivamente de la costa central. Grandes puertos privados se instalaron en el cordón industrial hacia el sur y hacia el norte, afianzando al Gran Rosario como el polo aceitero más grande del mundo. Grandes y monumentales proyectos no solo buscaron la reconversión estética y productiva de la ciudad, sino también un cambio cultural. Puente Rosario Victoria en el 2003 actualiza el rol de la ciudad como nodo del Mercosur e instala esa mega obra como un nuevo ícono de la ciudad. La reconversión portuaria y costera y la gran transformación urbana de Puerto Norte cambiaron la escala de la construcción en Rosario y generaron un nuevo desafío urbano para toda la ciudad. Hoy Rosario sigue creciendo. Rosario siempre asombra por su constante transformación, como ha pasado a lo largo de toda su historia. Y la construcción es el protagonista de esa transformación. Es el motor y es el testigo. La construcción es lo que hoy une a más de 80 empresas en la Delegación Rosario de la Cámara Argentina, que trabajan juntas porque hay una historia que las une,
una historia de constructores rosarinos que hoy cumple 70 años. Hoy, la riqueza de nuestro pasado pujante llega hasta el presente y nos da fuerza para avanzar hacia el futuro. Con la pasión de una ciudad de constructores, trabajamos juntos para crecer, para fortalecernos y prepararnos para el futuro, aportando a una sociedad que crece y presenta nuevos desafíos.